Don José. No le gustó el saludo. No le gustó. No le gustó a Fernando porque rango y jerarquía. Recuerde que aquí respetamos rango. Los muchachos no le tomaron una vista a Katy de los pies hacia arriba, pero fíjese que los zapatos de ella son color mostaza. Mostaza. Es una perfecta combinación con el traje. Oh. ¿Qué le parece? Eso es lo que llamamos nosotros la armonía. Y a todos los días nos deleita con esa armonía. Cuando se le acuerda el cuento que le dije de Azorín. Es un cuento, de Azorín. La ecuación. La ecuación. Cuando usted pierde la ecuación o pierde la armonía o pierde el sentido de la vida, lo pierde todo. Además el sentido del ridículo, como el paladín de la justicia. Bueno, algunas cosas le quiero decir antes de ir. Escuché algunos comentarios de nuestros televidentes. A mí, realmente, a nosotros tenemos aquí una filosofía para darle la información a usted. Nuestro compromiso es darle la información con la mayor veracidad, con la veracidad que usted se merece. No hacer lo que piense como nosotros. En mi experiencia profesional y como panameño, sé que la defensa de las transformaciones del país se tienen que hacer a un determinado costo. Siempre va a haber un costo social. Usted intente disminuir el costo social. Y la forma de hacerlo es teniendo posiciones equilibradas. Yo tengo muchos temores cuando alguien dice, vamos a cambiar el país. No, eso no va para ningún lado. Si usted dice, hay que mejorar el país, sí hay que hacer cambios. Claro. El país es la acumulación histórica. Nosotros estamos aquí por una acumulación histórica. Y también le tengo mucho temor a los iluminados que bajo el paraguas de puros, ¿no sé?, nos quieren dar lecciones de ética y moral. Entonces yo le tengo mucho temor a esa gente. Yo prefiero a la gente como es, en su esencia. Nosotros somos, gran parte de nuestra formación es producto de nuestros errores. No nos engañemos. Los únicos puros que yo conozco son los tabacos, se fuman y hacen daño, lo matan. Yo prefiero a la gente de carne y hueso. Con sus defectos siempre buscar en la gente lo mejor para hacer las cosas. Todas las transformaciones tienen que pagar un precio. Busquemos el costo menor. Y el segundo elemento importante, no podemos estar defendiendo los derechos humanos de alguien y después cuando viene alguien que no nos gusta, entonces eso lo vamos a violar. Porque en el quinquenio de Ricardo Martinelli, que le tocó dirigir después al presidente Varela, se pasaron por las armas los derechos humanos de gran parte, una parte importante de ciudadanos privados y de gobierno. Y llevamos al país en 5 años de confrontaciones permanentes. Ahora le hablo sobre la entrevista que le prometí. Pero hoy recuerdo que arranca nuevamente el juicio de Ricardo Martinelli y que entra en una etapa definitiva, porque entra en la etapa en la que la defensa va a presentar sus testigos. De acuerdo a la información que dispongo, la defensa va a presentar 22 testigos, Fernando, y va a presentar van a terminar 13. 33 pruebas documentales. Exacto. Y va a presentar 3 peritos, entre ellos el señor Rivera, ¿te acuerdas de él? Rivera Calle. Rivera Calle es el que expresó que la cadena de custodia había sido vulnerada. Por el paladín. Por el paladín. Y el paladín le decía que saca hay que meter. Sí, y recuerde todas esas cosas. Bien. Esto va a ser interesante porque esto pasa a otra fase y probablemente a finales de agosto estará terminado esto. Pero en ese proceso, y le recuerdo, se han violentado todos los derechos ciudadanos de Ricardo Martinelli. Usted, yo, Fernando, Katy, Ricardo Martinelli, tiene el derecho a que sus procesos judiciales, cualquiera que le hagan, se haga en estricto apego a las leyes de la República, a la Constitución y a las convenciones que Panamá ha firmado y que forman parte de la estructura de derecho panameño. En el caso de Ricardo Martinelli, todo se ha violado. Desde la introducción en el expediente en forma ilegal, allá en los Estados Unidos, que pusieron elementos para extraditarlo, hasta acusarlo sin imputarlo, desde ocultarle información a sus abogados para la defensa, de mantenerlo detenido
más allá de lo que realmente requería, de las decisiones que tomó el juez de garantías, el señor Mejía, al margen de la ley, él, señor Mejía, legislando desde su banca de juez de garantía, en la que incluso siguió el proceso cuando no debía. Y se montó toda una campaña cuando el magistrado Oiden Ortega, entrando al fondo del tema, dijo que la corte no era. Van a iniciar con prueba pericial, me informa Roniel Ortiz hoy. Entonces todo esto es parte de este proceso, que es lo que está en juicio. Yo creo que no está en juicio Ricardo Martinelli, fíjese, el que está en juicio es el sistema judicial panameño, que arrancó todo en la Corte Suprema de Justicia. Bien. Usted tiene el derecho a pensar, diferente a nosotros. Si nosotros no, el hecho es que nosotros le demos toda la información con la veracidad que tienen los hechos, no nos impide a nosotros tener posiciones con respecto a algunos hechos. Bien, vamos a darle seguimiento y mañana le estaremos informando sobre eso. Pero ayer se publicó una columna que se llama Knockout, que escribe la periodista Flor Mirachi, en la que hace una entrevista al señor Rolando López. Dos panelistas. En esa entrevista, usted tiene que leerla y leer entre líneas. El señor López, allí, en ese ego que cree tener, nos dice a nosotros que él, el Consejo de Seguridad, era el defensor de la democracia y del Canal de Panamá. ¿En qué lugar del mundo, de una legislación panameño, dice que el Consejo de Seguridad es el defensor de la democracia? Es un invento de él. Eso lo revela como es. Él decidía qué era lo que era democracia y qué es lo que no era democracia. Lo que no era democrático es lo que estaban haciendo ellos. O me va a decir el señor Picuro que mandar agentes del Consejo de Seguridad a las cárceles a intimidar a los detenidos, ¿eso es democracia? O me va a decir el señor López que procesar a alguien sin hacerle una imputación, ¿eso es democracia? ¿O qué hacía él metido en la Corte Suprema de Justicia si esa no era su función? O investigar a magistrados sin orden correspondiente, ¿eso es democracia? Pero más, léase otra cosa más que dice él, que ellos convirtieron, y aquí tengo la frase, hacer inteligencia con ética. Y mire que el señor Picura habla tonterías. ¿Usted conoce alguna agencia de inteligencia que utilice la ética para hacer la inteligencia? Vamos, la CIA. ¿Qué inteligencia usa? ¿Qué ética usa? Nada más que lo que quieren. ¿Cuánta gente ha sido interrogada ilegalmente, fueron detenidas ilegalmente? ¿Cuántas veces se llevaron al Consejo de Seguridad y él participó en actos ilegales? A ver. Entonces, todo lo que él estaba diciendo, y mire que más abajo de esa entrevista, se le pregunta sobre casos. Él que acaba de salir de una institución que no tenía nada que hacer en los procesos de investigación, él califica. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y fíjense que le hacen las siguientes preguntas, las voy a decir de memoria, porque leí varias veces, porque ahí está retratado de cuerpo y alma. ¿Usted qué piensa de el señor, que si esto fuera un semáforo, el señor Ochi rojo para calificarlo de que él está implicado? El señor Picuro deberá saber que de acuerdo al artículo 22 de la Constitución de la República de Panamá, él y todos los demás, incluyendo la periodista, deben respetar la presunción de inocencia. Bueno, es que son dos tal pa' cual, es decir, los dos. Pero él, la periodista Él y nosotros aquí. Por eso es que usted no nos ve a nosotros acusando, porque tengo que asumir la presunción de inocencia. Y él no solamente dice esto, sino que dice con respecto a un caso, y señala a Gaby Betech, y él dice que hay implicaciones. Cuando usted va al expediente ese, ni a Ochi, no hay ninguna prueba real que los vincule a un acto ilegal. Pero aunque lo hubiera, él, como parte de ese proceso, él debe inhibirse de estar haciendo comentarios de esa naturaleza. Y se refiere a algunos diputados, ponen verde a lo que le da la gana y ponen rojo a lo que él quiere hacerle daño. Y él está violando la ley con eso.
Y eso que él dice ser graduado de abogado. Les recomiendo que se lean eso. No, y lo de la operación, que el presidente Varela Sí, se la sí. hizo, pues, y se la regaló. El Sí, niño símbolo de del varelismo era el enano este. Pero el cinismo Dios mío. más grande de esto es que él se consideraba que, bueno, y cuando le preguntan, sí, yo soy amigo y quiero mucho A Pipo a Birsi. Pipo Birsi. Mire usted, el cinismo. Porque Sí, el tipo es un sinvergüenza. pero además de eso, creo que la periodista debió ir más a fondo. Por favor. Debió ir más a fondo para demostrar su imparcialidad. Ujú. ¿Así? Porque aquí hay graves acciones que deben definirse. Hay otro periódico que ha hecho investigaciones sobre cosas en las que se mencionan. Todo el mundo sabe en Panamá que la dirección, por eso les recomiendo que se lea lo que pasó en la Policía Nacional, que el Consejo de Seguridad junto al presidente se convirtieron en la dirección política del país. Sustituyeron los partidos, las estructuras democráticas del país por 4 personajes de la farándula. Y miren qué convirtieron la Policía Nacional. Yo desde aquí denuncié Es un manicomio. el problema de la Policía Nacional. ¿Y quién era el que tenía la mayor influencia en las acciones de seguridad? ¿Quién era el que investigaba? El paladín. El paladín. ¿A quiénes estaban en los puestos de dirección? Los hombres de confianza de él. Y ellos eran los que esparcían información a los medios de comunicación para orientarlos a ustedes de cómo pensar. Este tipo de personas son los que hay que alejar de la dirección política del país. Primero, porque no tienen ni la capacidad intelectual, ni el conocimiento técnico. A ver, ¿cuántos informes de inteligencia usted conoce de este llamado consejo bajo la administración de este caballero que nos pueda mostrar de cuáles son los problemas estratégicos que confronta la República de Panamá con respecto a el mercado, con respecto al comercio marítimo, con respecto a los problemas de debilidad de los estados nuestros? Lo único que sabía decir, en Colombia se aumentó la producción de cocaína, pero cuando Mayer Mirraches llegó a Colombia, él viajó a Colombia para implicar a Mayer Mirraches y estuvo detenido 6 meses. En la picota, donde estos tipos merecen que los manden a la isla del Entonces, diablo, cuando ¿sabes? él dice esa cosa, Papillón. uno tiene que recordarle, para que usted sepa, eso no se debe repetir más. El Consejo de Seguridad no se puede convertir en el partido del presidente. Ujú. Y además, los presidentes deberían no prestarle mucha atención a estos charlatanes. Le aseguro que él no se atreve a venir aquí a hacer un debate con nosotros, le aseguro. Pero bueno, lo más que quiero que lo vuelvan a leer, y de esa lectura usted puede levantar un perfil de los dos que hicieron eso, porque el que la periodista no fue a fondo de lo que tenía que ir, Pero las relaciones pero públicas. fue a dejar dudas sobre cosas en expedientes que dicen otras cosas. Y Ochi tiene ¿cuántos años está preso? Riegos de Tonosí. ¿Se acuerdan de eso? Todo esto pasó. Iban a llevarle medallitas de la Virgen allá a los presos. ¿O no se acuerdan de eso? Pregúntele a los presos las veces que fueron amenazados. Y eso está prohibido por convenciones internacionales que forman parte de la estructura constitucional de esta república. Y está prohibido por leyes de la Constitución. Ninguna autoridad puede coaccionarlo a usted para declarar absolutamente nada. Punto. Y allá iban ¿Cuántas Freddy veces, Valderrama, cuántas veces Gustavo el Gil? fiscal de cuentas carteló sin tener pruebas de nada? Cosas que han pasado. Bien, le repetimos para que esto no vuelva a suceder. Hoy aparece una editorial de Gerardo Berroa sobre el reto de Nito Cortizo y habla sobre 2 temas que cree él que la función de un presidente es hacer la vida más agradable a uno. A todo el pueblo panameño. La basura es un problema, el ambiente es otro problema, el tranque es otro problema. Pero los servicios públicos son un problema. Los costos, no solamente el servicio eléctrico, los servicios de telefonía,
los servicios de internet, los servicios de su celular, se va y nadie le dice nada. Y la cuenta viene exactamente igual. Entonces hay un descontento general en la calidad de los servicios porque el ente regulador de los servicios estuvo siempre capturado por un sector que tenía influencias e intereses dentro de ese sector. Entonces el director de la Autoridad de los Servicios Públicos se convirtió en un desregulador, no en un regulador, porque la regulación del servicio exige antes que nada independencia de la autoridad regulatoria y estricto cumplimiento a la ley. Ningún regulador de los servicios públicos, ni aquí ni en ningún lado, puede actuar al margen del contexto legal establecido. Aquí se le negó licencias a empresas que se habían ganado una concesión eléctrica para impedir que construyera. Aquí se paró un proyecto hidráulico por una resolución del director de la Autoridad de los Servicios Públicos, el señor Mejía, el caso de la hidroeléctrica del Tabasará, Barro Blanco, sin él tener la autoridad para hacerlo, lo pararon. Aquí se le puso multas y se tomaron decisiones contra las empresas distribuidoras al margen de la ley. Pero nunca se vio usted decisiones tomadas frente a las telefonías. Porque se impidió, yo desde aquí le presenté, ¿se acuerda, Fernando? Le mandé una carta que nos llegó aquí, ni siquiera, ni me acuerdo ni qué compañera, que había presentado una solicitud para servicios de internet a más alta velocidad y a más bajo costo, ni bola le pararon. Y yo sí creo que el licenciado Fuentes, Armando Fuentes, tiene un trabajo primordial que hacer, que es devolver la credibilidad a esa institución y poner a la institución en contacto con los usuarios del sistema y poner la institución en contacto con el cumplimiento de las normas técnicas que los oferentes del sistema tienen. Tendrá que hacer una revisión de todas las políticas que se han dado allí, no solamente en materia energética, de luz eléctrica, sino en materia de los servicios de telefonía, de prestación de los servicios de cable. ¿Cuántas veces se le va el servicio de cable a usted y usted llama y qué le contestan? Va, pasan días y no va nadie. Y cuando viene la factura, ¿cómo viene? Igualita. Igualita. ¿Cuántas veces usted tiene los servicios eléctricos que usted se va la luz, fluctúa la luz y viene la factura subiendo sin explicación y usted va a reclamar, pague? Entonces tenemos un problema realmente en los servicios eléctricos. Fíjese, de las cosas que sí creo que hay que mejorar, sin duda alguna, es que las empresas de distribución eléctrica han tercerizado la atención al público. Entonces, cuando usted va a hacer un reclamo de luz, en particular, o de telefonía, usted está bregando con un call center que puede estar en Colombia, sí, en México, donde sea, y como él no sabe lo que está hablando, le dice, bueno, ya va para allá alguien, entonces usted vuelve y llama, ya está llegando, y no está llegando nadie. Entonces, usted está hablando con un call center y su ira llega a tal nivel que pasan días y nadie va. A mí me pasó con el servicio de televisión. 4 días y cuando llega se aparece un muchacho que viene a las 4, un cuarto para las 4 y no viene preparado para ver el problema del cable. Entonces, ¿para qué vino? No, mañana vengo, entonces 3 días después parecieron. ¿Cuántas frustraciones tiene usted sobre todas estas cosas? Por ejemplo, en el área de Arraiján, Chorrera, para hablarle de aquí al lado de nosotros, Coronado, las fluctuaciones de luz, se va la luz y llame usted, pues, está hablando con un call center y llame a la cuadrilla, no va a ninguna cuadrilla. Entonces, ¿cuál es el programa de inversiones que las empresas de distribución tienen para estas áreas? ¿Cuáles van a ser las nuevas acometidas que va a tener
Arraiján Chorrera, que ya no es cualquier pueblito. ¿Qué van a hacer con el Rey y los Santos? ¿Cuál va a ser la nueva matriz de generación que vamos a tener? ¿Cuál va a ser la política de las telefónicas para impedir la especie de oligopolio que se ha establecido? Para mejorar la calidad del servicio, para permitir la competencia. No, la queremos reducir a 3. Además que un servicio de electricidad donde pareciera que el único beneficiario son los generadores y no el consumidor. Y yo pienso que estos cambios se van a producir. Se van a Ojalá. producir y pienso que se deben hacer. Y fíjense lo que le voy a decir. Yo conozco todas estas preocupaciones, pero mi experiencia como exdirector del Instituto del Curso Erádico de Electrificación, usted no puede hacer esto. En aquella época el IRRE era un monopolio estatal. No es la misma situación que hay, porque aquí hay actores que invierten en el país. Entonces yo tengo que asegurarme que los actores que invierten en el país tengan un tratamiento en el marco de la ley, la Constitución y en protección de la inversión que realizaron. Pero ellos cuando firmaron aquí, firmaron un acuerdo que tiene normas técnicas. Las distribuidoras tienen normas técnicas que cumplir. Tienen normas técnicas que cumplir, no solamente en materia de suministro, del problema técnico del suministro, entrega de la energía y la potencia, sino también en la facturación. No puede salir del sistema facturas que vayan por encima de su consumo real histórico, pero salen. Y cuando salen hacia abajo, inmediatamente le mandan a un inspector. Sí. ¿Para qué? Porque usted está haciendo fraude. Una vez yo tuve que pedir que entrara, y digo, aquí no, usted no va a entrar aquí, porque aquí no hay ni un fraude. Y no entró, se acabó. Entonces, obligan a la gente a tomar medidas necesarias. Creo que a esto es que hay que prestarle atención. Yo pienso que la empresa de transmisión eléctrica hay que transformarla en una empresa rentable. Entonces tendrá que hacerse los estudios correspondientes para ello. Creo que la Autoridad de los Servicios Públicos debe cumplir su rol de regulador. Creo que la matriz de generación hay que revisarla de manera que podamos obtener el mejor acuerdo a largo plazo, confiable, a precios más bajos y estables. Creo que la Autoridad de los Servicios Públicos debe entrar a regular el problema del IDAN. Porque estamos trabajando en el IDAN siempre con el criterio populista de que no, la gente hay que darle el agua. No. Si usted no sabe lo que cuesta el agua, usted la va a desperdiciar. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, igual que la basura. ¿No? Todo el mundo quiere ser populista, entonces la gente que tira la basura, no decimos nada. Le echamos la culpa a la autoridad local. No. La gran mayoría de los tranques que se producen en los ríos nuestros, hablo de tranques por la basura, porque tiran televisores, cocinas, basura, todo lo tiran ahí. Entonces cuando se produce la inundación, este gobierno no funciona. ¿Cómo va a funcionar si el que no funciona eres tú? Y entonces se aparecen autoridades locales a cortarle la hierba. Por favor. Nosotros tenemos que fomentar. En estos días se cayó un palo y no había nadie en esa comunidad que pudiera cortar el palo, pues. Porque estamos acostumbrando a la gente con los subsidios a convertirse en parásitos del Estado. Nosotros tenemos que hacer que cada ciudadano panameño se convierta en un constructor del país. Eliminar el criterio del subsidio por la solidaridad, hacer que las comunidades participen. ¿Qué requerimos de eso? Gobiernos locales fuertes. Compromisos, por eso en una reforma constitucional, yo estoy de acuerdo con los gobiernos locales deben durar 2 años nada más. Cada 2 años. El representante que no funciona, 2 años lo cambias. Pero si todos los representantes... Y reducir el tiempo de reelección de los representantes de corregimiento. Porque se quedan 7, 8 periodos de 5 años, son 35 años. Entonces, creo, por eso que cuando yo le hablo de las cosas y los ajustes, le hablo con un sentido más de hacer los cambios, porque la política es el arte de las posibilidades. Es nuestro deber como ciudadanos crear las posibilidades y hacerlas en el marco de la menor confrontación social. Porque en este momento los factores externos e internos conspiran contra cualquier cambio.
Porque en este país hay intereses económicos que intentan prevalecer sobre el interés colectivo. Entonces tenemos que enseñar a los empresarios que el futuro de ellos depende de la estabilidad política. Sí, que hay tantos comisionados que los podemos poner a orilla de todos los ríos para que chequeen que la gente no tire Bueno, basura. ¿cuántas veces nosotros hemos denunciado aquí? ¿Cuánto nos cuesta eso? Mi cálculo es que en materia de jubilación, todas estas grandes 60 jubilaciones en la millones de empresa dólares. ya sobrepasa los 100 millones de dólares. Y eso va a pasar en un momento determinado a la Caja del Seguro Social. Entonces nosotros tenemos que ponerle un alto a eso. Por eso les recomiendo que se lean esto, porque el ministro Mirones ha denunciado esto, que fue en primera instancia planteado por el general Rubén Darío Paredes, ¿se recuerda? Cuando hizo un análisis sobre esto. Pero es que también no se trata nada más de los comisionados. Se trata de darle una especie de replanteamiento a la Policía Nacional en la que la meritocracia dé paso para salir de todos estos holgazanes que están ahí. Sí. Y ese proteccionismo que han usado los presidentes para crear una casta, porque eso es lo que son. Sí. Que entonces lo que hacen es presionar hacia abajo y los de abajo se dan cuenta que los de arriba están en corrupción. Entonces se permea la corrupción y usted ve, por ejemplo, que el pie de fuerza de la policía está mal planeado. Se distribuye en una forma tal que se pierde tiempo. Y yo creo que el ministro Mirones se ha quedado corto en el diagnóstico que ha hecho. Entonces yo creo que hay que empoderar a la Policía Nacional para que haga sus propias, se cree una institución en la que todos crean, con respeto a la ley, y que el Consejo de Seguridad de este país sea manejado por civiles. Nosotros no debemos estar entregando el poder de las decisiones a los que tienen otra mentalidad para resolver estos problemas. Y la experiencia nos demuestra a nosotros, después del último quinquenio, que nada más pernicioso que permitir la centralización del poder. Por eso yo aplaudo la medida del presidente de salir de la unidad De la UAF. de la UAF. No hace nada en la presidencia. La única cosa que eso está ahí es para determinar qué movimiento hace usted. Si usted por alguna urgencia se le ocurre que tiene que pagar una enfermedad de alguien y usted tiene $30,000 y le da por pagar $25,000, eso va a la UAF y usted queda bajo investigación porque movió $25,000. La cantidad, nosotros hemos hecho de esa unidad la persecución a bancos y a banqueros. Entonces, las Gestapo varelistas. Y hemos hecho de eso la persecución a los cuentavientes. En los Estados Unidos, si usted le hagan retirar la plata de su banco, la retira y se acabó. A nosotros no. Porque nosotros queremos saber qué hace cada ciudadano. Bueno, le dejo todas estas reflexiones porque yo creo que tres cosas les pido. Mire, léense en estos artículos que le he leído. Le he recomendado el completo reportaje que sale en el Panamá América, el editorial de Roa. Léanse nuevamente el knockout de la señora Flor Mirachi y se va a dar cuenta de dos cosas. Ni ella hizo las preguntas que debía y él contestó otra mentira más. Léaselo, porque lo retrata de cuerpo y alma. Cuando la información está prejuiciada, usted le quita el prejuicio, entonces usted la puede utilizar. Y ahí no queda nada.